Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 10 de agosto, en la 19ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos en este día a San Lorenzo, diácono y mártir. Bueno, San Lorenzo fue prácticamente el primer diácono nacido en España en el siglo III. Y fue diácono del Papa Sixto II. Sixto II, Papa, murió mártir 4 días antes, el 6 de agosto, bajo la persecución del emperador eh, Valeriano. Y el martirio de San Lorenzo se cuenta que fue quemado en una parrilla, porque precisamente el gobernador de esa época, sabiendo que él estaba encargado de las riquezas de la iglesia en Roma, le pidió que si quería salvar su vida tenía que entregarle todas las riquezas. San Lorenzo le dijo que sí, que le diera 3 días. A los 3 días se apareció con todos los enfermos, los tullidos, los humildes, los pobres, ¿no? A lo que el gobernador, enfurecido, lo mandó a ejecutar. Y es precisamente eso, ¿no? La riqueza que tiene la iglesia, a diferencia de lo que muchos piensan, son los enfermos, los que oran y ofrecen sus sacrificios, sus sufrimientos, sus oraciones, ¿no? Por la conversión de los pecadores y por las ánimas benditas del purgatorio. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Muy bien, nos dice San Pablo: hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Como uno de, como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque el que da de buena gana lo ama a Dios. Bueno, aquí San Pablo se refiere a la colecta que está haciendo por la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y les comunica a los corintios que den, y obviamente que den de buena gana, ¿no? Porque como dice en el texto, al que da con alegría, Dios lo ama. Están haciendo entonces una colecta. Y este es el lenguaje persuasivo de San Pablo que los lleva a dar generosamente, ¿no? Como dice el texto, porque asimismo generosamente cosechará. Y continúa: tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores o gracias también, ¿no? De modo que, teniendo siempre lo suficiente, les sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. Entonces aquí el apóstol San Pablo enfatiza el hecho de que quien da, obtiene y obtiene más, pero especialmente gracias, favores,
carismas para seguir dando, ¿no? Entonces, al que da no le va a faltar prácticamente. Y cita aquí el Salmo 102. Dice, reparte limosna a los pobres y tu justicia será constante, sin falta. Justicia en este caso, ya de acuerdo al Evangelio, sería el ser justo, ¿no? El ser encontrado justo ante Dios. Y continúa. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de su justicia. Aquí está refiriéndose a Dios mismo, ¿no? El que proporciona la semilla para sembrar, porque Él es Dios que nos proporciona el, la semilla en la naturaleza para sembrar y para comer. Aquí es una metáfora utilizada para hablar de los frutos, ¿no? De la gracia, de las buenas obras. Multiplicará la cosecha de su justicia. Y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 111, cuyo responso es, dichoso el que se apiada y presta. Bueno, este responso también alaba eh, precisamente lo que acabamos de leer, ¿no? El hecho de ser generoso, de dar. Y a pesar de que aquí se podría entender el que presta, ¿no? Para recibir algo, aquí se refiere más al préstamo sin interés, incluso sin necesidad de que se le devuelva. Y esto ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que es difícil entender puesto que los judíos prestaban a interés, incluso con usura, ¿no? Con intereses altísimos que eran impagables. Y la gente se endeudaba mucho más. Bueno, nos dice entonces el salmista, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Y continúa. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Y termina. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Bueno, aquí está entonces todo lo bueno, ¿no? Que implica el ser generoso, el dar limosna a los pobres, a los que más necesitan. Y aquí podríamos incluir no solo la limosna material, sino la espiritual. Ya en el Nuevo Testamento son las buenas obras, tanto materiales como espirituales, ¿no? El enseñar, por ejemplo, el interceder por alguien, la oración. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Muy bien, nos dice el apóstol San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Aquí se refiere a los apóstoles, ¿no?
Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Bueno, esto es conocido especialmente, lo dice el Señor, porque en la cultura agrícola en que se vivía, esto conocían, ¿no? Los apóstoles. Conocen de sobra que si el grano no muere, pues no va a crecer la planta, no va a germinar y consecuentemente no va a dar fruto. Pero si muere, dice, da mucho fruto. Y esa es una referencia a su muerte, ¿no? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se compara como la semilla que muere, ¿no? Y germina la nueva planta y da mucho fruto. Y continúa. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Bueno, también es otra declaración importante que tiene que ver con la vida terrena, la vida del goce, del disfrute, del poder, de la riqueza. Por eso menciona el que se ama a sí mismo, ¿no? Es una expresión eh, del narcisismo, ¿no? Que es una idolatría, la idolatría al ser, al ego. Y entonces esta persona se pierde en la parte espiritual. Y complementa, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, o sea, desprecia lo que da el mundo, ¿no? Y aquí el mundo es lo malo, el pecado. Dice, se guardará para la vida eterna. O sea, para lo más importante, lo que es la vida espiritual, la vida en Dios. Y continúa. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Entonces nos podríamos preguntar qué es servir a Dios, qué es servir al Señor. Y en este caso, servir a Cristo es seguirlo. Él nos ha dado ejemplo, tomando su cruz, para salvar a toda la humanidad. Nosotros podemos hacer otro tanto, ¿no? Cargando la cruz que implica también aceptar las dificultades, los problemas, las angustias, y no perder la fe, porque estamos en Cristo. Y además de eso, todo lo que se pueda sufrir, lo que nos toque, ¿no? Ofrecerlo como sacrificio por la conversión de los pecadores a quienes Dios nos puso para amar y salvar también, ¿no? Porque eso es seguirlo a Él, seguir su ejemplo. Y por las ánimas benditas del purgatorio. O sea, las obras de amor, las obras de caridad, por quienes no tienen. No solamente me refiero a la parte material, sino especialmente a la parte espiritual. No tienen la fe en Cristo. Y termina diciendo, el Padre lo premiará. Y aquí el premio es la vida eterna. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.